alabanza. Si tú cantas, tocas, cuando tocas la gente se queda. Si la gente se va, hay que seguir estudiando. Te animo a que pidas informes en la zona 2. Ahorita les estamos pidiendo de aquí hasta dentro de 15 días, creo que es 26, es la fecha límite, enviar un video de 2 minutos por WhatsApp. Ahí van a estar los datos en la página para que tú puedas hacer llegar, si cantas una canción a capela y si tocas un instrumento sin otro acompañamiento, para que podamos ver el estándar o el lugar donde estás y poderte llamar para hacer una audición en vivo. No estamos buscando solamente músicos, estamos buscando gente que quiera servir. Tenemos el deseo de crecer el área de alabanza, no solamente para estar en esta plataforma, sino para apoyar a las iglesias de los pastores con los que estoy trabajando. Tulancingo necesita músicos y yo oro porque haya gente que diga: pastor, yo voy los domingos a Tulancingo y yo dirijo la alabanza y yo estoy allá con ellos. Aragón necesita músicos, y de los que están aquí y los que puedan sumarse, podemos hacer un buen carrusel de rotación para que los que están sirviendo en la alabanza vayan a otros lugares. ¿No les parece algo bonito? ¿De verdad? Bueno, entonces les animo a que si tienes alguna de estas habilidades y quieres aprender a adorar, la introducción a la alabanza va a comenzar con una enseñanza de 3 meses que yo personalmente voy a estar dándoles, para que tengamos un enfoque muy adecuado de lo que es alabanza. Pero al mismo tiempo estamos invitando a personas, jóvenes o adultos, que les guste la tecnología. Si tú eres como yo, que cuando el teléfono te aparece algo dices: ay, ¿qué hago, hijo? No estamos buscando a alguien así. Estamos buscando gente que le guste la tecnología para que puedan ser parte del área de audio, ¿verdad? Tienes buen oído, te gusta aprender, sabes algo de audio, puedas tú acercarte también a pedir informes. Muy bien, esas 2 cosas se las dejo ahí. Un poquito más de volumen en monitores, hijo, porque ahora sí solo oigo afuera el eco. Muy bien. ¿Qué más les digo antes de predicar? ¿El América perdió o ganó? ¿Ah? O sea, perdió, ¿no? Primera de Corintios 10, oigo muy fuerte afuera y nada adentro. Yo creo que se apagaron los monitores. Dice lo siguiente: todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Dice esta versión: todo me es permitido, pero no todo edifica. Estas palabras no las dijo, no eran de Pablo. Si tú lees el contexto, Pablo está diciendo: ustedes, corintios, tienen un lema que es muy bueno. Y en el contexto que está hablando, que es, hay 2 contextos donde usa esta frase. Una es que estaban confundiéndose y atacando el hecho de la resurrección de Jesús. Y la otra, que es esta, que estaban complicándose por el asunto de la comida. En ambos casos, Pablo utiliza esta frase, que repito, no es que él haya dicho, sino que le está diciendo a los corintios: ustedes tienen esta frase y es muy buena. Bueno, pues aplíquenla. Estaba diciendo: evalúen, juzguen, no se queden con todo, aprendan. Lo cual nos hace una alusión que ahorita voy a mencionar después de leer la siguiente porción. Primera de Corintios 9, 25 al 27. Sí, los monitores no se oyen, están apagados, yo creo. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. Lo hago como si estuviera golpeando, no lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, golpeo mi cuerpo
y los someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. Las dos cosas que estos pasajes tienen en común o donde convergen es que ambas, además de su contexto, incluyen el hecho de establecer límites. En la primera, ahora sí ya se oye, en la primera dice, ustedes dicen, todo me es lícito, pero dice la versión 60, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Te es lícito ver Netflix? Sí. A ver, dígale a alguien, tan re buenas las series de Netflix. Ahora nadie ve Netflix, ¿no? Pero lo que no te edifica es ver 8 horas de Netflix y no leerte un libro, no revisar tu ortografía. Yo no tengo la mejor ortografía, pero sí tengo buena ortografía. Y a veces veo cada publicación que digo, Señor, antes de que ellos sean espirituales, que sean educados, Señor. Palabras con malos diptongos o no resueltos bien, en fin. Y uno dice, ahí hay demasiado Netflix, pero poca lectura. Porque es bueno que podamos distraernos y tener momentos de esparcimiento. Lo que no es bueno es que eso dé lugar a cosas que sin darnos cuenta van minando. Por ejemplo, hoy en día que hay una gran oferta en YouTube. Hoy tú puedes llegar a tu casa y en la tarde sentarte y ver 10 predicaciones. Lo que no es bueno es que no estudies lo que oyes en las predicaciones. Porque si no pareciera que escuchas algo para asimilarlo, grabártelo y quererlo aplicar, pero no tienes la base del estudio para saber cómo es que eso se aplica en nuestras vidas. Por el otro lado dice Pablo y hace una analogía de la vida porque está hablando de sus derechos de apóstoles, es el contexto del capítulo 9. Y ahí está diciendo que en ese contexto de tener derechos, él dice algo, fíjense, dice una frase, si nosotros, dice él, hablando de los apóstoles, si nosotros sembramos en lo espiritual, ¿tiene algo de malo que cosechemos en lo material? Él hace esa pregunta. Pero en ese contexto, él termina diciendo, miren, los atletas se abstienen de muchas cosas para conseguir la corona de su triunfo. Y luego en ese contexto está diciendo que la manera en la que se leen las cosas, él vive su apostolado y la gente lee su apostolado, necesita de límites en nuestra vida. El tema de hoy, que empieza con una serie nueva, es límites. Estamos en el contexto de trascender. Y para trascender, que significa todo lo que hemos aprendido, ya no te lo voy a repetir, se necesitan límites. Hay límites buenos, no todos los límites son malos. De eso hablaremos en las siguientes reuniones. Pero hoy quiero hablarles poniendo este título, ¿verdad? Límites que no te detienen. ¿Ok? Dile a alguien, límites que no te detienen. Estaba leyendo algunas de las cosas, de los límites que los atletas de alto rendimiento tienen. Déjenles leo esto. Un atleta de alto rendimiento se abstiene de hábitos que limiten su recuperación y su rendimiento físico. Es decir, que los límites deben de tener objetivo y propósito. Una de las cosas por las que nosotros, como decimos en México, nos desgobernamos es porque no hay límites. Si de pronto tu hijo te dice, ¿me compras una paleta? Está bien, una. Si le das 100 pesos y llega con 100 paletas, ahí hay un problema de límites. Entonces, cuando hablamos de límites, tenemos que recordar los objetivos. No solo se trata de poner límites, es cuál es mi objetivo. Puede ser crecer, puede ser la salud, puede ser la restauración. Por ejemplo, hace unos 15 años o más, les he platicado que tuve problemas con mis cuerdas y me mandaron a guardar silencio.
y estuve sin hablar, casi sin hablar, por 8 meses. ¿Te imaginas lo que es eso? A ver, mujeres, ¿se imaginan lo que es eso? Se mueren ustedes. Y era las mujeres más de 20,000 palabras por día hablan. No lo digo yo, lo dicen los hombres 12,000. Por eso cuando tu esposo llega y te dice ¿cómo te fue? Y él te dice bien. Pero pregúntale a una mujer cómo le fue. En la mañana cuando salí me encontré a la señora Juana. Y la señora Juana me dijo que su hijo Tito, el titito, el chiquito, que él que se ha ido, que no regresó, que luego me dijo que se casó, pero ya se divorció. Solo te pregunté cómo te fue. La mujer tiene, bueno, también hay algunos hombres que también, ¿no? Pero no me distraigan, ese no es el tema. El asunto es que los atletas tienen que establecer límites, pero la Biblia dice que debe haber objetivos. En el caso de ellos, los atletas, dice lo siguiente: ellos van a enfocarse en la disciplina extrema, ¿verdad? Evitando el consumo de cosas nocivas, alcohol, tabaco, comida chatarra, azúcares refinados o en exceso cualquier cosa, así como el sedentarismo, el exceso de estrés, no solamente lo físico, también lo emocional, exceso de estrés, la falta de sueño, malos hábitos de descanso. Y me gustó la última: limitan la autocomplacencia. Ellos tienen un horario, 4 de la mañana hay que pararse a correr, y a las 4 ¿qué hacen? Se paran. Pero a nosotros nos invitan a la carrera de los trabajadores ahora de la siguiente semana, y al otro día, un día antes hay fiesta, estamos, bueno, ustedes no, ¿va? La gente está en la fiesta, está bien divertida, 1 de la mañana, es que mañana corro, dicen, porque no son personas de alto rendimiento. Entonces, segundo, los límites tienen un contexto. Tienen un contexto. Por ejemplo, a veces las personas, a mí me pasa o me pasaba, porque casi no lo hago, pero cuando me invitan a una fiesta, suele pasar que les limito la fiesta a la gente. Porque ya están poniendo por ahí Juana la cubana, que no sé qué tal. Y todos están así. Voltean y, hola pastor, ¿cómo está? Pero me han contado, pastor, ¿nada más se fue usted? No, hombre, dice, el hermano salió y bailó, y baila re bien el hermano. Y ¿por qué no bailaron cuando? Un día fuimos de retiro, matrimonios, y estaban en el lobby los matrimonios. Y me dice mi esposa, ¿y si bajamos a estar con los matrimonios un ratito? Le dije, bueno, vamos. Que llego y estaban bien contentos bailando. Si sabes que bailar no es pecado, ¿verdad? ¿O sí es pecado? Nada más dígale a su hermano, ten cuidado lo que bailas. Baile del perrito, perrear, dile, eso no califica. Seducir bailando tampoco. Pero bailar, que es disfrutar, está bien. Todos los matrimonios están bailando porque había música en vivo. Alguien voltea y me ve. Yo estaba lejos, pero claro que vi sus labios. El pastor. Y todos estaban así. Se empezaban a sentar en sus sillas. Les dije, ¿por qué se sientan? Bailen. ¿Está bien? Pero hay cosas que yo no hago porque soy pastor. Es decir, según tu contexto hay límites. O según la edad, ¿no es cierto? Según la edad, miren, mi cuerpo, yo creo que todos los de 50, tu cuerpo te dice, tu mente te dice que tienes 20, pero tu cuerpo te recuerda que ya no. Y entonces de pronto tienes que ver tu contexto para saber tus límites. En ese sentido, la idea es, todos aquí somos creyentes, ¿verdad? Creemos en Jesús. Creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces tenemos un contexto donde somos todos, convergemos ahí, lo cual nos hace pensar que cuando hablamos de límites, hay que pensar en límites desde la perspectiva del reino de Dios. No desde la religiosidad, sino del reino de Dios. De hecho, Jesús hacía cosas que para la religión estaban voladas. Y por eso decían, este hombre se la pasa comiendo y bebiendo. Él va a fiestas y se junta con pecadores, porque él tenía medidas del reino, pero los fariseos tenían medidas religiosas.
Así que cuando hablamos de límites, estamos hablando desde una perspectiva que hay que establecer límites que en lugar de detenernos, como a los atletas de alto rendimiento, nos van a permitir avanzar hacia nuestros objetivos. Límites que te ayudan. Por ejemplo, déjenme hablarles de algunos ejemplos. Dice la Escritura, la respuesta suave o blanda, ¿qué hace? Apacigua la ira. Sin embargo, aunque la Biblia nos dice eso, todos aquí sabemos que cuando nos calentamos se nos calienta también la boca. La gente le dice de otra manera, pero no vamos a decirlo. Y entonces, todos aquí sabemos que si se nos calienta el ánimo y la boca, decimos cosas que no, le ponemos tono a la voz que no, llegamos a ofender, llegamos a lastimar, y la razón es que no ponemos límites. Y todos los que son casados saben que eso genera tensión, distanciamiento, malestar, horas de no hablarse, días, en algunos casos semanas de no hablarse, porque no se puso límite. Algo decir, cuando haya una molestia hay un límite, ya no hablamos hasta que estemos con gobierno en las emociones. Cuesta trabajo. Mi esposa y yo aprendimos eso hace tiempo. La semana pasada estábamos hablando y ya mejor ya no vamos a hablar, bueno, buenas noches, ahí nos vemos. Porque a veces pasa. Por eso no vino hoy, porque estamos peleados. No es cierto, está con nuestra hija, fue a llevarla de regreso a su casa. Pero al ratito estamos hablando. Mañana me dice, no me dejes, ¿qué voy a hacer sin ti? Entonces digo, ya el Señor habló a su corazón. Eso es broma. El tema es que sin límites, número uno, contextuales y propositivos, queridos, dejas que tu alma se vaya por donde quiera. El alma es así. El alma, ¿qué pasa cuando te regalan un postre que te gusta? ¿Quiere otro poquito? Bueno, tantito. 2. Terminas y te dicen, otro poquito. Y el alma dice, están ofreciendo, es gratis. Decía un amigo, gratis hasta las puñaladas las recibo. 3. Y cuando menos te das cuenta ya son 4. Entonces tu cerebro y tu estómago y tu dinámica empieza a decir, bueno, 1 no es suficiente, hay que 2, 3, los que quepan. No te das cuenta pronto porque pronto no se nota, comienza a pasar después. Lo mismo pasa con las conversaciones. Imagínense que Israel y yo hablamos y empezamos a decir, oye, ¿qué tal Andrea se llama su esposa? ¿Y qué tal Andrea? No, pues me cae medio mal, pastor. Que él me dijera, imagínense. Y yo le dije, no, pues sí, yo también creo que como que. Y él no pone límites, primero en su boca. Sí, ¿por qué le voy a decir a alguien que me cae mal? Eso lo resuelvo yo. Pero peor que cuando se lo dice a alguien, el otro le dice, no, pues sí, como que tienes razón de que te caiga mal. Y todo eso por no poner. Y entonces yo empiezo a pensar mal de Andrea. No me ha hecho nada, pero ya Andrea me cae mal. Porque no puse ¿qué? Y entonces en aquella dirección que la Biblia dice que es ámense unos a otros, lleven las cargas unos de los otros, que la gente sepa que mi amor está entre ustedes y que por eso soy yo de ustedes, Señor. Empieza a tener un obstáculo en mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo avanzar hacia ese mandato porque hay un límite que no puse en mi vida. Por eso la Escritura dice, la versión 60 dice, las malas conversaciones echan a perder ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Pero esa palabra conversación tiene una traducción mejor que dice las malas compañías, las malas interacciones. Cuando una compañía es mala, cuando no te estimula a lo bueno. Si está hablando de alguien que no está presente, eso se llama chisme. Te está estimulando algo que no es bueno. Una de las cosas que pasan con uno como pastor es que la gente no chismea con uno.
porque saben que uno les va a parar el alto. No, no hables así. ¿Ya hablaste con él? No, pero es que vamos a hablar con él. No, paz, no, paz. Pero si yo fuera de, ¿qué te dijo? No, a ver, cuéntame. Ay, y luego, qué barbaridad. No, como que hay que decir a los de intercesión que oren, porque esto entre tú y yo no se puede. Solo con los de intercesión. Y luego vas con alguien en el camino y dices, fíjate que ellos me dijeron, y chisme. Paréntesis, dile a alguien, hermano, no hay que ser chismosos. Dígale. No porque lo sea, dígale, no hay que ser chismosos. Porque ser chismoso es no tener límites. Bueno, ahora ya puesto en contexto el tema, límites que no te detienen. Entonces estamos hablando de que en nuestra vida, de acuerdo a la perspectiva bíblica, la trascendencia, es decir, el avance, el crecimiento, el desarrollo, el cumplimiento de un llamado, de un propósito, de una habilidad, de un encargo, de un proyecto, de un sueño, de una idea, va a consistir no solo en eliminar límites que te detienen, sino en establecer límites que te impulsen. Hace tiempo les he dicho varias veces de un pastor que una hermana vino con él y le dijo, ay pastor, usted sabe mucho. Y el pastor muy honesto le dijo, no hermana, no sé mucho. Lo que pasa es que usted sabe muy poco. Y la hermana siguió en la conversación y le dijo, pero ¿cómo le hace para saber tanto? Y el pastor le dijo, pues me la paso viendo novelas, hermana. Obviamente no. Le estaba diciendo, leo, estudio. Ese hombre ya partió con el Señor. Se sabía casi, bueno, además de la habilidad que tenía, casi toda la Biblia se la sabía de memoria. Y él cuando predicaba no usaba la Biblia porque él tenía esa capacidad de memorizar la escritura. Y hay de aquel que leyera un versículo, porque él siempre traía 10 lectores y empezaban a leer y no supieran leer porque decía, deténgase, regrésese, leyó mal. Así era su mente de este hombre. Además de estudiar, tenía una habilidad que no todos tenemos, o que no todos desarrollamos porque no tenemos la misma capacidad. Pero esta realidad pasa hoy en día. De pronto vemos a alguien y dicen, bueno, pues es que él tiene todo para tenerlo. No, es que seguramente encontró los límites que tuvo que establecer para poder avanzar hacia cosas que ahora puede lograr. Y que entonces tal vez yo podría en mi propia historia revisar cuáles son los límites que están establecidos para poder avanzar hacia lo que quiero hacer. Por ejemplo, algunos de ustedes, hablando de música o de alabanza, algunos de ustedes han tenido ganas de estudiar música hace 10 o 15 años, pero nunca se compraron el instrumento. Tal vez porque dicen, no alcanza. Y yo digo, no, sí alcanza, solo que hay que poner límites para empezar a ahorrar, y después de ahorrar te compras tu instrumento y comienzas a estudiar. O tal vez el límite de los pretextos. Es que no puedo. Ayer hablaba con alguien y le decía, mira, hay un querido hermano con el que todavía tengo contacto de vez en cuando, no tan seguido. Y él llegaba a las reuniones que teníamos entre semana. Y yo no me había dado cuenta, porque nunca me lo dijo, que él, para ahorrarse, porque se había quedado sin trabajo, para ahorrar dinero y poder tener para la comida, él se venía caminando desde su casa y nunca faltó a los cultos. Y él vive en, ¿dónde? Real del Monte, sí, Real del Monte. Lejos. Real del Bosque, pero no en la entrada, hasta arriba. Hace unos meses desayuné con él y me dijo, sigo caminando, y me enseñó su registro de, le digo, ¿estás loco? Me dice, no, es que así me ahorro de los transportes. Pero va a la iglesia. Puso límite a los pretextos, porque a veces, ¿qué decimos? Es que no hay para ir. Pues caminando, no, ¿qué? Soy cristiano, pero eso ya es ser fanático. ¿De verdad? Entonces nosotros necesitamos aprender a establecer límites que nos van a impulsar, porque de no hacerlo, aunque no queramos, podemos boicotearnos en nuestras relaciones, en nuestro ejercicio actual, ya sea como hijo, como trabajador, como empresario, como ama de casa, y todo esto para proyectar la vida que Dios nos ha concedido a nosotros.
Yo sí creo que una de las cosas más tristes es que un creyente no descubra la plenitud de la vida en Cristo, que pueda aprender a tener alegría porque le puso límite a la queja. Hay gente que no es alegre no porque no sea cristiana, sino porque no le pone límite a la queja. ¿Qué vamos a comer? Frijoles. ¿Otra vez frijoles? En lugar de decir, frijolitos otra vez. Y los comes chinitos, aguaditos, bayos, negritos, con gorgojos, sin gorgojos, para que lleven carne, sin gorgojos. Yo recuerdo la vez que hicimos un trabajo de la escuela, una maqueta nos tocó hacer y fuimos a la casa de una amiga y lo que nos daban de comer por 5 días eran frijoles y tacos de queso, el más baratito, queso, un queso ahí, pero baratito. No sé cuál sea, pero era lo que nos daban de comer y los frijoles tenían gorgojos. Yo le decía a mi amiga, oye, ¿esto qué se ve aquí? Yo no la había visto, porque de caviar para arriba en mi casa. Entonces yo decía, ¿esto qué es? No, no es cierto, pero de verdad yo no sabía. Y entonces le digo, ¿y esto qué es? Y me dijo, son gorgojos. Le digo, ¿y se comen? Pues así no los comemos. Le digo, bueno. Y 5 días frijoles con gorgojos y taquitos. Y hoy en día es, ¿qué vamos a comer? No, pues ¿qué será bueno? Pizza, tacos, esquites, elotes. No, ahí tenemos huevito con jamón. Pues ¿qué te crees? Nos hace falta ser más agradecidos que ser quejumbrosos, ¿no? Que te duele la pierna. Ay, Señor, ya llegué a la edad en la que todo me duele. En lugar de decir, ya llegué, Señor, gracias porque sí llegué. Entonces te quiero dar 3 consejos. No quiere decir que son los únicos límites que tienes que establecer, sino que quiero dejar en tu corazón la importancia, la necesidad con base en lo que leímos, de establecer límites con propósito, contextuales, para que podamos nosotros ser impulsados, porque es muy probable que haya cosas en tu vida que estén sin desarrollarse porque están faltando límites. De verdad se los digo, yo conozco gente de hace 10, de hace 5, el que más, de hace 25 años. ¿Cómo me gustaría aprender guitarra? Llevo casi 25 años de conocerlo y no ha aprendido guitarra. Y como cristianos a veces la gente se sale por la tangente. No era de Dios. No, que no era de Dios. Compra una guitarra y ponte a estudiar. ¿Cuesta trabajo? Claro. Veamos entonces 3 ejemplos. El primero, para que tú establezcas límites, debes de saber que esos límites tienen que ser primero internos. Hay un versículo por ahí que todos se saben que dice, aunque la mona se vista de seda, ¿qué dice? No es versículo, no lo busquen. Yo me he dado cuenta al paso de los años en mi propia vida y en la vida de los demás, porque convives con la gente, que puede pasar el tiempo, lo dije hace unos domingos atrás, y podemos tener muchas marcas del cristianismo, pero pocas marcas del reino de Dios en nuestra vida. Y eso puede pasar porque aprender formas es fácil, pero entender la esencia de las cosas nos lleva un poquito más de esfuerzo. Y en ese sentido, para avanzar en la comprensión, una cosa es saber y otra cosa es entender. Saber es recibir la información, entender es por qué esto se ve así, por qué se vive así, por qué se maneja de esta manera. Por ejemplo, para darles un ejemplo en la Biblia, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la ciudad cuando iban a preparar la Pascua, y dice, hay un hombre que tendrá un cántaro, a él acérquense y díganle estas cosas, ¿no? Y tú lo ves. Y si tú lees la Biblia con detenimiento dices, ¿y a cuál hombre? ¿Por qué no le dijo de qué color era el cántaro? Si era de fierro, si era de barro, si era de qué, lo compró en Sam's, ¿cómo estaba? Porque ya había Sam's en el tiempo de Jesús. Búscalo en la Biblia, ahí dice. No es cierto. El asunto es que cuando tú estudias, vas un poquito más allá y le pones límite al ya acabé de leer, ahora tengo que estudiar.
te das cuenta que los hombres no iban a las fuentes por agua, eran solo las mujeres. De tal manera que cuando Jesús les dice, va a haber un hombre, ellos ni siquiera preguntaron, pero ¿y barba, sin barba, playera del América, del Cruz Azul? ¿A quién le vamos a decir? Ellos sabían, ok, un hombre, fácil, los hombres no van a por el agua, vamos a saber. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque saber, cuando ves la Biblia, cuando escuchas algo en una predicación, es el primer paso, saber, pero el segundo es entender. Y para entender hay que establecer límites, porque una de las cosas que llega a pasar es no tengo tiempo para estudiar. Por favor, dígale a alguien, hazte tiempo para estudiar la Biblia. Hazte tiempo. Ok, entonces ahora sí, avancemos. ¿Cómo trabajamos los límites? Primero, ¿ya se me acabó el tiempo? ¿Sí? ¿Me regalan 10 minutos? No se vayan a ir, por favor. Como aquel hermano que me dijo, usted síguele paso y yo me voy. Y bueno, no se trata de eso. Número 1, ponle límite a tu ego para que no se convierta en egoísmo. Todos tenemos ego y eso no es malo. El ego, en el contexto de la psique o de la mente, tiene que ver con la autoconcepción que tenemos de nosotros, que es necesaria, debe ser balanceada. La Biblia dice, ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Está diciendo que debemos tener un concepto, pero número 2, que debe de ser balanceado. Y el ego es algo donde tenemos que establecer límites. David da algunos reflejos de eso en algunos de los salmos. Por ejemplo, en su ego, en su identidad, en sus características, él sabía que estaba triste y le habla a su alma, a su ego, y le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está reconociendo que está abatido y que está turbado, y no dice que sea malo, pero le habla a su ego y le dice, aún así, abatido y turbado, voy a alabar a Dios. Si tú no le pones límite a tu ego, cuando estamos tristes pensamos que ya no hay canción para Dios. Cuando estamos confundidos porque el ego está todo sacudido, pensamos que ya no es, que la vida ya no tiene más hacia dónde caminar. Al ego, al alma, al centro de nuestra vida, hay que aprenderle a ponerle límites, porque dije hace rato, si no se va a ir por donde quiera. Por eso el Señor Jesús habló de eso y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Eso quiere decir que estaba trabajando con su ego. Repito, si no trabajamos con el ego, entonces vamos al egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Pensar solo en ti y no en los demás. Y si solo piensas en ti y no en los demás, principios de comunidad, de relaciones, de amor, van a ser obstaculizados en tu vida, porque solo pensamos en nosotros y no en los demás. Jesús, ¿verdad?, muestra el apóstol Pablo, él no se aferró a ser igual a Dios, es decir, que en este centro que podía haber en el Señor, él no se aferró a eso. ¿Cómo morir por un mundo que se aleja de mí? ¿Para qué ir por un mundo que no quiere saber de mí, que quiere estar detrás de sus deleites? Bueno, su ego podía haber dicho, eso no tiene caso. Pero él decidió despojarse para venir, tomar lugar por la humanidad y reconciliarnos con Dios. Primero de Samuel, solo voy a leer este pasaje, 13:13 dice, qué tontería. La versión 60 dice, locamente has hecho. Le están hablando a Saúl. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, por favor, apunta en tus notas, obediencia es establecer límites. Dice, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Lo que le estaba diciendo Samuel es, por no haberle puesto límite a tu ego, desobedeciste a Dios y el reino fue cortado. Dicho de otra manera, podrías haber continuado en tu reinado,
pero por la falta de límites en tu ego, el reino fue quitado. Ahora, gracias a Dios que por la obra de Jesús, este tipo de cosas hoy no suceden así, es decir, no perdemos la salvación porque somos salvos por Él, pero claro que tenemos efectos en nuestra vida si no establecemos límites. Entonces, número uno, ¿dónde hay que establecer límites? En nuestro ego. Dígale a alguien, establece límites en tu ego. ¿Se acuerdan de las escenas del Chavo del Ocho? Cuando el chavo salía con su carrito de una caja de zapato y sus llantas de corcholatas, y Kiko lo veía y se metía y salía con su coche de bomberos y eso pasa entre los adultos. Que llega alguien con un coche nuevo, mira, yo creo que, ¿de dónde lo sacó? Ladrón de. No, eso no gana para eso. El egoísmo nos hace ser envidiosos. En lugar de vecino, oiga qué padre coche, que Dios lo bendiga, Dios le dé más. Sigue pasando. En ustedes no, pero los de la primera hay que trabajar con ellos, hermanos. Segunda cosa que tienes que limitar, tu conducta y tus hábitos. Si trabajas adentro, ahora va a empezar a mostrarse afuera. Conducta y hábitos en tu vida. Dice 1 Corintios 15, no se dejen de engañar por los que dicen cosas semejantes, porque las malas compañías corrompen el buen carácter, dice esta versión, me gusta. Las malas compañías. Ya te dije cómo identificar si una compañía es mala. Cuando en la conversación, en el ambiente, no se dirige hacia algo bueno que te rete, te impulse, te desafíe. Si tú estás en compañías donde solo te sientes cómodo, te voy a decir algo que no te va a gustar. No estás creciendo. Necesitas sentarte con gente al que le des cuentas. ¿Qué estás haciendo? Ya me enteré que andas diciendo. ¿Por qué dijiste eso? A ver, ven. No, es que yo, ¿cómo de que no? Y ahí crecer, es decir, hay que ponerle límite a nuestra lengua. Te vi a ti, pero no vayas ahí, Dios le habló, le dijo algo. Tranquila. Conducta y ¿qué más? Y hábitos. Aquí les voy a decir un secreto, queridos. Todos tenemos hábitos. El problema es que muchos de los hábitos no los establecimos de manera consciente. Se fueron estableciendo. Por eso a veces la mamá le dice al hijo: pon tus calzones en el bote de la ropa sucia. Ay, perdón, dije calzones. Iba a decir yo camisetas, perdón. ¿Por qué? Porque estableció un hábito, sí, pero malo. Él no dijo: voy a hacer desatinar a mi mamá, que se le quite a esa señora que dice que es mi madre, que trabaje, que por eso es. No, él simplemente aprendió a que ahí. Y apenas tiene 42 años y todavía no puede llevar sus chones a la ropa limpia. O ¿qué tal esta? No, hoy sí les voy a dar algunas para que se vayan pensando. ¿Qué tal esta? Mi amor, tengo ropa limpia. Se estableció un hábito. ¿Quién lava la ropa? Ella. ¿Quién dijo? ¿Por qué tiene que ser ella? O sea, está bien, mujeres, nada de que se vayan a emancipar ahorita y salgan libres en Jesús. No, tranquilas. Solo estoy preguntando que quién dijo que así. Sí, está bien si ella lo hace, está muy bien. Pero si ella lo hace y no te estás dando cuenta como esposo qué hábitos tú no estás cuidando en el mismo contexto del orden, la limpieza, la participación en la casa, resulta que esos hábitos están generando cosas negativas que te impiden avanzar en una relación matrimonial, familiar, en fin. No digo que cambien su dinámica, ustedes deciden su dinámica. Pero es que muchos de nuestros hábitos no los escogimos, los aprendimos, los vimos.
Los de mi generación se acuerdan, mañana pan de dulce, noche pan de dulce. Y se compraba pan en las casas mañana y tarde. Y no bolillos, conchitas, donitas, chilindrinas, biscuits, le ponías cajetita. O sea, no es suficiente el azúcar que trae, tráete la cajeta. Le echabas la cajeta. ¿Qué empezó a pasar en las generaciones hasta el día de hoy? Problemas de azúcar, problemas de hígado, problemas porque sin querer adquirimos hábitos que no ayudan. Entonces, te dejo una reflexión. Hoy que vayas a casa, esta semana, ponte a escribir cuál es mi conducta y cuáles son mis hábitos que me están impulsando a crecer. Porque si no están en esa lista, entonces tus hábitos pueden estarte reteniendo. Y la idea es que revises y establezcas hábitos que puedan ayudarte. Ahora, acabo de escuchar una conferencia de neurociencia y dice esta especialista, porque yo aprendí que un hábito se establece en 21 días. Hoy dicen que son un montón de días para establecer por ahí de 300, o sea, un año, para que el cerebro llegue a generar las conexiones correctas y empieces a trabajar y a hacer y a lograr y a establecer con entendimiento. ¿Por qué? Entonces el cerebro necesita de hábitos porque se conectan de manera natural. Llévate esta reflexión. ¿Qué haces cada día cuando te levantes? ¿Qué haces cuando te vas a acostar? ¿Ese hábito tú lo definiste o las circunstancias terminaron estableciéndolo en tu vida? Y luego pregúntate, ¿este hábito me está impulsando o me está deteniendo? Por último, lo último, dentro de establecer límites, considera esta tercera cosa, que es límites que vengan o funcionen a través de tus valores y la sabiduría. Valores y sabiduría. Y con esto voy a cerrar. Debemos tener límites que no nos detengan. Mira, hace tiempo aprendí que el proceso mental de una situación es así. La situación, alguien no me habló. Eso me hace sentir tristeza, enojo, enfado. No lo digas. Pero ¿qué piensas cuando alguien llega a un lugar y no te saluda? Donde tú esperabas que te saludara. De menos dices, ¿y ahora qué? Ahora que si te enojas, dices, ¿y este payaso qué onda? Primero piensas. Sientes. Segundo, el hecho, el sentimiento, el pensamiento. Así avanza. Después del sentimiento, entonces viene la actitud. Si tú ves que alguien no te saluda y dices, ya saben, pues habrá quien lo quiera, no quien le ruegue. Entonces él fue indiferente, yo voy a ser indiferente. Y la conducta, y ningún límite hay. Pero finalmente de la conducta viene la actitud. No le vuelvo a hablar. ¿Por qué llegamos al quinto punto? Porque no se puso límite en el segundo. ¿Hay un hecho? Sí. ¿Sentiste? Detente ahí. Porque si te dejas ir con tus sentimientos, estos van a despertar pensamientos en tu cabeza que se pueden, que le pasa, que se cree prepotente, payaso, engreído, bla, 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 ¿verdad? Y al final termina con una actitud, ya no le voy a hablar al compañero, al amigo, al vecino, a la persona tal, a quien sea. En fin, me acordé de una ilustración que dice que de pronto estaban tomando clases de buceo. Se arrojó el aprendiz y en el fondo vio a un buzo y no tenía tanque. Entonces el muchacho se asombra y sale a decirle al maestro,
al instructor: oiga, allá abajo hay alguien que no tiene tanque, ¿cómo le hará? No, pues es increíble. Se baja con una pizarra y escribe en la pizarra: ¿cómo le hace para estar sin oxígeno acá abajo? Y el buzo se la quita y le dice: no te equivoques, estoy atorado, ayúdame. Porque a veces nuestra manera de ver las cosas nos hace pensar cosas que no están pasando si no ponemos límites. Un día llega una hermana conmigo y me dice: pastor, le quiero pedir perdón. Le digo: ¿por qué, hermana? Es que me cayó gordo mucho tiempo. Le dije: no, antes no vino el Señor, se anda quedando, hermana. Y le dije por curiosidad: dígame, ¿por qué le caía yo gordo? Es que un día llegó un pastor y dijo: salude a su hermano, y usted me volteó a ver y se volteó para el otro lado. Yo dije: le digo que no la vi, eso va a ser peor. Ya viendo que la hermana había estado dolida poquito, como 6 meses de esa visita, entonces yo rápido dije: ¿hace 6 meses se siente así conmigo? Solo porque no la saludé, porque en lugar de girar a la derecha giré a la izquierda. Entonces ya rápido pensé y dije: si le digo que no la vi, va a decir: uy, ahora peor, ni me ve. Entonces le dije: hermana, discúlpame, no fue mi intención. Le dije: solo te voy a decir algo. Yo 6 meses he estado muy tranquilo y tú enojada conmigo. Y le dije: el problema de tu enojo no es mío, es tu responsabilidad. Si algo yo no hice bien, me lo dices y ya vemos. Si no ponemos límites en nuestros valores y conductas, cuando queramos poner límites de acción, podemos enredarnos con nuestros hábitos y nuestras conductas. Por eso quiero invitarles a que de verdad tomes un tiempo esta tarde o en la semana, o apártate 10 minutos diarios en cada día de esta semana y medita cuáles son mis hábitos, y haz una lista de los prácticos, de los espirituales, haz una lista. ¿Cuáles son mis límites? ¿Verdad? Estoy trabajando demasiado, estoy dando a mi familia tiempo, estoy dando tiempo a cosas de descansar, estoy dando tiempo a crecer en mi persona. ¿Qué estoy haciendo? En fin, yo les animo a que tengamos límites que no nos detienen. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cerrar en esta hora. Vamos a cerrar. ¿Me puedes ayudar a orar por alguien cerca de ti, para pedirle a Dios que le ayude a reconocer los límites que necesita cuidar en su vida? ¿Verdad? Entonces pregúntale a alguien: ¿me dejas orar por ti? Y ora por esa persona, por favor. Ayúdame a orar. Ora. Si oras con una mujer, eres mujer, un hombre, tú puedes identificar los límites que él o ella necesita. Pídele a Dios que le ayude a tener luz, porque tal vez considera que ciertos límites los tiene y en realidad no. O tal vez no tiene y no se da cuenta que los necesita. Señor, queremos en esta tarde, antes de cerrar, pedirte que nos permitas reconocer que la vida necesita límites. De hecho, por eso vivimos, porque hay límites. Hay límites en la gravedad, hay límites en la luz, hay límites en la oscuridad que tú estableciste.
Si no, no podríamos vivir. Ahora te pido que podamos trabajar, reflexionar aquí y en casa, los que estén viendo esta transmisión, este video, para que trabajemos en límites a establecer que nos impulsen, límites que no nos detengan en la fe, en la obediencia a ti, en las verdades de tu palabra, en la vida en Cristo. Oramos por eso, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a la iglesia, bendigo a los jóvenes, que les valdría mucho aprender a establecer límites desde ahora en su juventud. Bendigo a los adultos, que tenemos que corregir límites. Y como iglesia, Señor, enséñanos a tener límites correctos, que vengan de tu corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.